Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias por la participación en este primer webinar que estamos dictando junto a Fernando Gabriel Zarabozo. La verdad que es un placer, un gusto tenerlos hoy participando un 1 de mayo en estas horas de la tarde. Eh, Tenemos gente conectada de todas partes. Gracias Ángel de México por participar, un amigo. Está Marcus de Brasil, Enrique de Paraguay. Bueno, en fin, mucha gente, la verdad que muchas gracias a todos por participar. Permítanme felicitarlos por el Día del Trabajador. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es, en el caso de Fernando, la justicia penal y las agencias penitenciarias. ¿Y qué hacemos con las cárceles en la Argentina? Hoy por hoy que está esta cuestión del COVID-19, donde muchos de los internos están pidiendo su liberación. Bueno, Fernando nos va a dar su visión, va a dar su explicación respecto a este caso tan particular. Y en el caso mío voy a hablar un poco sobre ciberdelitos, ciberseguridad, los riesgos de navegación en Internet y vamos a centrarnos en una segunda parte de la presentación un poco en lo que es la Internet profunda o la Deep Web como se la conoce, ¿no? Y vamos a marcar algunas diferencias de la Deep Web, la Dark Web, vamos a ver los niveles que tienen este tipo de redes y cómo se puede acceder a ella. Bien, voy a comenzar. Voy a cambiar la presentación. Yo preparé algunos slides con una pequeña agenda donde vamos a ver qué es el ciberdelito, consideraciones generales, bueno, aspectos generales. Vamos a ver un poco algunos ejemplos de ciberdelito, como es el phishing, el ransomware, que es un secuestro virtual, la porno venganza, y otros delitos informáticos. Y como les dije, en una segunda parte vamos a ver un poco lo que es la Deep Web, la Dark Web, consideraciones generales, de dónde provienen estas redes, cómo se navega, qué hacen, qué no hacen, para sacar un poco, romper un poco el mito y el misterio, ¿no? No todo lo que está en la Deep Web es malo, de hecho ya lo vamos a ver. Bueno, empezamos hablando de ciberdelitos. A ver, la idea es en esta primera etapa dar la exposición, hablar Fernando y después finalizado el panel pasamos a la ronda de preguntas, así aprovechamos los tiempos de conexión. Eh, ¿Qué es ciberdelito o qué entendemos por ciberdelito o qué podemos hacer mención por ciberdelito? También llamado o denominado delito informático, ¿no? O delito cibernético, todo lo que pasa en el espacio virtual, todo lo que pasa por la red. Eh, Esto es, podemos denominarlo o definirlo como toda acción ilegal, toda acción antijurídica, ¿sí? Que pasa en este espacio digital, ¿no? En este espacio por el cual navegamos. Pero también un delito informático no es solamente aquel que se comete en una computadora. Podemos cometer un delito a través de una aplicación telefónica o podemos cometer un delito eh, en un cajero, en una terminal de un banco, un cajero, ¿no? Eh, También hubo casos de falsificación o adulteración de planillas de registro de control de personal a través de un sistema de registro de control. Eso, bueno, eso es un delito informático, ¿sí? El robo de datos es un delito informático. eh, el robo de contraseñas, ¿sí? Es un término genérico en realidad que hace referencia a todas las actividades delictivas llevadas a cabo en este medio, ¿no? En este espacio virtual. Recordemos que una de las particularidades del delito informático es que trasciende fronteras, no tiene fronteras, ¿sí? Ahí también tenemos un vacío legal que después quizás algún abogado nos pueda aclarar un poco más cómo es este tema, ¿no? Porque un delito puede ser cometido desde cualquier lugar del mundo. Yo puedo estar sentado en mi computadora
en la Argentina y cometer el delito o una transacción bancaria en México o en Perú o en cualquier lugar, ¿sí? Entonces, fíjense que trasciende la frontera. Normalmente cuando se comete un delito del tipo físico y una persona es apresada, hay un lugar que puede juzgar ese delito. Bueno, acá no, acá hay convenios internacionales y normas internacionales que están empezando a regir, que permiten juzgar, ¿no? Más que nada en el caso de distribución de pornografía infantil, en el caso de, de estafas, en fin. eh, la realidad es que el delito informático puede ser, o ciberdelito puede ser cometido desde cualquier lugar, ¿no? ¿Por qué se da? Bueno, acá lo podemos ver en esta plaquita, ¿no? Un poco eh, la actividad delictual ha mutado y ha migrado a este mundo, porque este mundo es un poco más seguro que el resto. Cometer un delito informático brinda cierta seguridad a la persona que lo comete. Una de las razones es el anonimato de esta persona. Nadie sabe quién está del otro lado de la red hasta tanto no se lleva adelante una investigación y permita esta investigación detectar quién eh, fue el autor material de ese hecho, ¿no? Entonces, esto ha permitido que este tipo de actividades delictuales tenga un crecimiento importante en todos los ámbitos, en la cultura, en la educación, en la industria, en la ciencia. eh, la industria armamentista eh, se, se trata o se intenta de penetrar en redes privadas para poder obtener los datos de la fabricación de determinado material bélico y demás, ¿no? Ni hablar en lo que es en la información o en la comunicación, donde una falsa noticia puede ser considerada también una fake news como un delito informático. ¿Cómo se realizan todas estas actividades? Bueno, a través de métodos, diferentes métodos y diferentes herramientas, las cuales algunas vamos a hacer mención ahora durante la presentación. Pero los delincuentes hacen uso de esos métodos y esas herramientas. ¿De dónde proviene el delito o el ciberdelito? Bueno, como cualquier otra actividad ilegal, es obra de los delincuentes, ¿sí? Pero con una particularidad en este caso que es solo llevado a cabo por gente que está avanzada o ávida de conocimientos que le permiten desarrollar sus actividades dentro del entorno virtual, dentro de la red. O sea, no cualquiera puede cometer un delito informático, hay que tener nociones y conocimientos para poder hackear o penetrar algún dispositivo informático. O poder clonar una tarjeta, ¿no? Uno de los delitos más comunes es la copia o el clon de una tarjeta de crédito o de débito, donde simplemente hacemos una tarjeta falsa y la introducimos en un cajero y podemos extraer dinero. Eh, También datos de la tarjeta, no solamente con el físico, sino con los datos de la tarjeta, número de PIN, el número de código de seguridad y la numeración de la tarjeta. Yo podría cometer cualquier tipo de delito. En realidad quien está del otro lado no sabe quién está efectuando la compra. Lo único que hace es validar los datos de la tarjeta de crédito que yo coloco en alguna web, en alguna de estas páginas que venden productos por internet. Y si los datos se corresponden con el titular de la tarjeta, el número de código de seguridad se corresponde y la clave de seguridad se corresponde, ellos realizan la venta. No tiene que por qué saber quién está del otro lado. Eh, entonces, del otro lado puede estar un delincuente que es el que robó o sustrajo esos datos eh, a través de distintas técnicas y los utilizó en, en efectuar o realizar una compra. Uno de los métodos más, uno de los métodos que más se utiliza es el tema de la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Bueno, la ingeniería social es recolectar o recabar datos eh,
a través de información que nosotros volcamos en nuestra red. A ver, el nombre de mi hermano, de mi padre, de mi madre, de mi esposa, el nombre del perro, qué auto tengo, si me voy de vacaciones, si no me voy de vacaciones, em, si, no sé, si voy a dar un seminario. Entonces, del otro lado, hay gente que está recabando toda esta información, está trabajando, haciendo esta ingeniería social, recolectando todos estos datos y puede hacer uso de los mismos tanto como para cometer un delito informático o bien como para cometer un delito en forma presencial. Si yo digo me voy de vacaciones 15 días a la costa, eh, se supone que la casa está sola. Entonces, todo esto sale de lo que es la ingeniería social. Pero después tenemos otros tipos de delitos, como puede ser el grooming, la pornovenganza, la pedofilia y demás. Uno de los más comunes es el phishing, ¿sí? Que es un método en donde los ciberdelincuentes utilizan, por medio del engaño, conseguir que se revele información personal, como por ejemplo contraseñas o datos de tarjeta de créditos. Eh, a ver, normalmente me va a aparecer un correo que me dice, usted se ha hecho acreedor a un premio de $1.000.000. Ingrese al siguiente sitio para recibir los beneficios del mismo. No, grave error, nunca tenemos que entrar, ¿sí? Ya este es un método viejo, recontra archiconocido, y la verdad que hay gente que todavía sigue cayendo en el error de ingresar a esas páginas, ¿no? Usted recibió la herencia de un millonario eh, estadounidense. Ingrese aquí para completar sus datos. Bueno, sentido común en este caso, la verdad que eso no pasa, ¿sí? Eso no pasa. Una de las formas que me doy cuenta para poder ver si esa página de registro o ese sitio donde me piden a mí registrarme es verdadero o no, es a través de la dirección HTTP. ¿Sí? HTTP, que es un protocolo de Internet, hoy está exigiendo que el protocolo sea HTTPS, como figura acá, que la S es básicamente de security, ¿sí? La seguridad. O sea, esto nos brinda una barrera más de seguridad para saber si ese formulario de carga de datos que me están pidiendo es seguro o no es seguro. De hecho, hay páginas que ya van a dejar de indexar estos sitios que no tienen HTTPS. Ahora vamos a ver lo que es indexar las páginas y lo vamos a ver un poco cuando veamos eh, Deep Web. Después, bueno, eh, lo que es el rescate, ¿no? El rescate de datos o secuestro de datos es una técnica que es muy utilizada, donde a mí me roban la información del teléfono celular o de la computadora o de algún repositorio de datos que yo tengo alojada mi información. Y para recuperarla me piden un rescate, me están pidiendo rescate de la información que yo tengo guardada. Eh, Esto no se tiene que confundir con el secuestro virtual que se lleva adelante desde las cárceles, que son llamadas telefónicas que se realizan los familiares y le dicen que tienen una persona secuestrada. Esto es secuestro virtual, pero de datos. Me roban los datos, se introducen a mi teléfono y me roban todos los datos. Y ahí tenemos un ejemplo que pusimos ya en el año 2017. Hubo un ciberataque a nivel mundial, donde la mayoría de las compañías afectadas fueron compañías ucranianas, ¿sí? Donde, bueno, después eh, le pedían rescate por la información que ellas tenían. El otro ejemplo que podemos dar también es que es la pornovenganza. Hoy por hoy también es uno de los delitos que está de moda, ¿sí? Está a la orden del día, por así decirlo. Eh, Básicamente se trata de distribuir información en la web de fotografía o videos o acciones que se han
dado en el marco de la intimidad de una persona. Y acá también hay que marcar la diferencia de lo que uno sube a las redes, ¿sí? Voluntariamente, y aquellos que suben videos, fotos o actividades realizadas en el ámbito privado. Bueno, claramente esto es un delito que hoy está considerado como un tipo de extorsión y es penado por la ley, al menos en el caso de la Argentina. Después me gustaría escuchar si alguno, no sé, en México o en Perú, cómo se trata este tipo de delitos, ¿no? ¿Cómo se publica toda esta información? A través de la web, a través de redes sociales, ¿sí? O sitios de video chat, WhatsApp, Telegram y otros donde eh, yo, no sé, me peleo con mi pareja y automáticamente en venganza subo todas las fotos que nosotros sacamos en la intimidad. Bueno, eh, la verdad que también es una forma de cometer un ciberdelito. Después tenemos otros delitos informáticos a los que hacemos mención, como los podemos ver acá, el sexting, el ciberbullying, el grooming, eh, el griefing, el hacking, en fin. Hay varios, si buscamos, si googleamos, vamos a encontrar muchos más también, pero estos son los principales, ¿no? De todos modos, de este listado yo me quedo con el ciberbullying, que es el, el acoso a menores por parte de otros menores, que hoy se está dando muchísimo, y el grooming, ¿sí? Que es una forma de acoso sexual a menores por parte de los adultos, ¿sí? Dos delitos que también se dan con bastante frecuencia y, y con mucha actividad en la red, ¿no? Hay muchas personas o chicas que son captadas a través de la red, ya sea por medio del engaño, ¿sí? O le insisten o se hacen pasar por otra persona, bueno, en fin, y son captadas o le envían información o fotografía eh, privadas. Son, creo que, dos de los delitos a los cuales hay que tener principal atención. ¿Cómo se reconoce el ciberdelito? ¿Cómo me doy cuenta yo de que estoy siendo eh, víctima de un ciberdelito? Bueno, hay muchas formas. Eh, Normalmente cuando yo estoy navegando con mi equipo por la web, eh, aparecen pequeños robotitos que o me mueven el mouse, o me cierran una ventana, me abren otra, me controlan el volumen, toman el control de mi computadora, ¿sí? Automáticamente toman el control de mi computadora y esto la verdad que me genera, la computadora se vuelve lenta, pesada, mucha publicidad, mucha propaganda. Bueno, todo eso son casos de o indicios de que mi máquina está siendo introducida. Eh, También pasa lo mismo en el teléfono, ¿eh? En el teléfono cuando uno de repente quiere sacar una fotografía y sacan 20 fotografías, o se abren programas o se realizan llamadas en forma automática, también esos teléfonos son productos de algún virus que haya entrado y algún ataque cibernético. Bien, recién ahí Fernando me preguntaba sobre una situación particular de cómo actuar en estos casos de... Bien, bien, Fernando. Sí, bueno, a ver, la respuesta jurídica es compleja, eso tendría que estar en manos de un juez. Yo te puedo decir lo que es la parte técnica, ¿no? Yo lo que haría es, primero que nada, ir a hacer la denuncia y la exposición, ¿sí? Porque si tu teléfono fue bloqueado y te están pidiendo un rescate por los datos, yo lo que haría es justamente hacer la denuncia. Bueno, lo que sí sé es que ese equipo telefónico tiene que ser sometido a un peritaje donde se va a establecer de dónde provienen las llamadas en las cuales te están pidiendo rescate y a través de ahí poder llegar a llevar adelante una investigación
que permita identificar claramente a los autores del hecho. Eh, Uno de los problemas justamente que tenemos es que muchas personas no se acercan a realizar una denuncia o bien no tienen conocimiento de que se puede hacer este tipo de denuncia. Así que bueno, no sé, Fernando, si contesté a tu pregunta. Después la parte judicial, eso ya es un tema que excede la legislación. Ahora vamos a ver un poco de qué dice la ley, pero también lo que decíamos al principio, existe un poco un vacío legal respecto de dónde se juzga y qué es lo que se juzga. Porque si la persona que te está pidiendo la recompensa por tus datos no es del país, bueno, quién le aplica la justicia, ¿no? Eh, y una de las cosas principales en esto es que, ¿por qué tenemos que estar atentos también al tema del ciberdelito y que mi equipo no sea penetrado, no sea introducido? Porque normalmente el delincuente lo que hace es tomar mi equipo para poder después llevar adelante sus acciones delictuales. Difícilmente un delincuente desde su computadora, sentado en su hogar, eh, realice una actividad. Él lo que hace es empezar a navegar, a utilizar justamente la red profunda como para saltar de una computadora a otra, ver los puertos que estén abiertos, meterse y desde esa computadora cometer el delito. De manera que si el delito es investigado, la primera computadora que va a aparecer va a ser la que está desde donde salió. ¿Sí? Eh, Ahora les voy a comentar un poquito cómo es el sistema de navegación en gran parte, ¿no? Cómo navegamos nosotros. Eh, Vamos acá, ¿no? ¿Cómo es? Básicamente tenemos tres formas de navegación. Nosotros navegamos a través de lo que es un proxy, donde yo sentado en mi ordenador, en mi computadora, salgo a un ISP, que es un proveedor de servicio de Internet, y este dispara la petición hacia el canal de búsqueda que yo haya hecho la búsqueda. Esa petición vuelve por el mismo camino, o sea que es un camino directo, lo único que está en intermedio es el servidor de internet, nada más, pero cuando yo navego a través de un proxy, eso es lo que sucede. Después tenemos otro tipo de conexión, que es una conexión a través de algo que se denomina VPN, que es una red privada virtual. Normalmente muchas empresas, cuando tienen gente que trabaja en forma home office, en su domicilio, eh, le brindan una VPN y uno navega a través de esa VPN. Esto quiere decir que las peticiones no salen de mi equipo directamente, sino que van a la red y de la red son distribuidas. Y lo mismo cuando regresa la información, o sea que no tenemos un canal directo. Ahí ya se hace un poco más complejo el tema de poder investigar o averiguar de dónde proviene determinado material informático. Y después también tenemos las VPS, que es una red privada de servidores, un Virtual Private Server, que en forma similar a la VPN, las peticiones de mi equipo salen a ese servidor y del servidor se distribuye, pero tiene una pequeña falencia que viaja en una forma un poco más directa que la VPN. ¿Sí? A ver, funciona de una forma más similar al proxy que a la VPN. Entonces, de las tres, si yo tendría que navegar, contrataría un servicio de VPN, que de hecho se puede contratar, y navegaría a través de ese servicio. Voy rápido porque le quiero dar después la palabra a Fernando. Ahí me están haciendo otra pregunta, ya ahora la contesto. Bien, lo que sigue de estas tres redes que yo mencioné o de estas tres formas de navegación y con la cual yo navego es una virtual machine, ¿eh? Una máquina virtual. ¿Qué es esto? Bueno, es una máquina virtual que yo instalo dentro de mi computadora, a la cual le instalo todos los programas tal cual fuera una computadora de escritorio y comienzo a navegar. Realizo mis actividades de esta máquina virtual. La gran ventaja de esta máquina virtual es que cuando yo cierro, todo desaparece.
Pero bueno, esas es básicamente las formas de navegar. Seguimos. Bueno, sí, ahí me están preguntando si estos sistemas son fiables. Bueno, la verdad que no, ninguno de los cuatro sistemas, todos pueden ser claramente detectables, ¿sí? Yo tengo que tomar todas mis precauciones en cuanto a antivirus, modos de navegación y demás para resguardar mis medidas, mis dispositivos informáticos. Normalmente lo que hacemos a veces es compartir todos mis dispositivos, que el teléfono esté conectado con la laptop, que la laptop esté conectada con el otro teléfono, que el otro teléfono esté conectado con la tablet, sincronizamos todos los equipos. Tengan presente que si se me cae algo que esté relacionado con la sincronización de datos, pierdo los datos en todos los dispositivos. Entonces yo lo que recomiendo siempre es, no está mal que se sincronicen los dispositivos, pero tengamos la precaución de backupear o resguardar toda la información. ¿Cómo se detiene el ciberdelito? Bueno, un poco ya lo mencioné, una buena barrera, una buena medida de seguridad que pasa en primera medida por un buen antivirus, sentido común, mucho sentido común, y después los organismos oficiales, tanto policía, departamento de ciberseguridad y las empresas de ciberseguridad comercial, tienen que trabajar bastante en llevar adelante políticas y medidas que permitan proteger eh, la navegación segura en la web, ¿no? Eh, pero bueno, nada, a nivel personal cuando digo a nivel personal, ¿qué tiene que hacer uno, no? Eh, Hay que tratar de eliminar los métodos más habituales de este tipo de delitos, ¿no? De los malware, los spyware y demás. Muchas veces recibimos cantidad, hoy con WhatsApp, cantidad o infinidad de archivos, videos, cadenas de texto, y normalmente a veces sin leerlo, ponemos reenviar, reenviar, reenviar. Bueno, ese tráfico permanente que existe hoy en la red eh, lleva, lógicamente, gran parte a actividades delictuales. Y el uso potente, sí, de un antivirus. Bueno, un poco de lo que es la legislación en la Argentina. Eh, Recién en el año 2008 entró en vigencia la ley 26388, ¿sí? O mejor conocida como ley de delitos informáticos, eh, que permitió agregar a los cibercrímenes al Código Penal. No existía la palabra cibercrimen o ciberdelito dentro del Código Penal, entonces no había forma de juzgar una actividad de este tipo. Existía lo que los abogados denominan, o la justicia denomina, un vacío legal. De esta forma, distintos delitos de carácter informático pasaron a ser penados, ¿sí? Aunque bueno, en la práctica la proporción de casos que son resueltos y castigados es baja. Eh, no solo acá en la Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Esto se debe a que muchos de los atacantes informáticos utilizan distintas técnicas y distintos artilugios para no ser descubiertos. ¿Eh? O sea, lo dije hace un ratito, el delincuente no hace su delito desde su computadora. Normalmente busca evadir a través de distintas redes, ¿no? Uno de los puntos muy buenos que contempla la ley de delitos informáticos es que contempla que toda comunicación electrónica que se realice vía Internet está sujeta a parámetros de seguridad y confidencialidad, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ver un par de leyes también que apoyan a la ley de delitos informáticos, ¿no? Eh, el daño informático también está contemplado actualmente dentro de lo que es la legislación argentina. A ver, ha habido casos donde a un empleado lo echaban
y minutos antes de cerrar su computadora metía algún virus, cometía algún daño en el servidor, mandaba correos masivos, en fin. Bueno, ese daño informático y distribución de códigos maliciosos hoy también está siendo penado. Otras leyes regulatorias, como recién lo mencioné, que apoyan cuando hay que llevar adelante alguna sanción o algún castigo a los delincuentes de delitos informáticos, es la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Grooming. ¿Sí? No vamos a entrar en detalle en cuestiones legales, no soy abogado, yo hablo de la parte técnica, pero esto es más que nada como para que tengan un poco un conocimiento de qué leyes son las que regulan las actividades en la Argentina relacionada con los delitos informáticos. ¿Y cómo es la situación actual en la Argentina de lo que es ciberdelito? Bueno, la verdad que no estamos muy bien, porque según un informe que hizo esta compañía, Symantec, que es una compañía especialista en cuestiones de seguridad, a ver, es la que fabrica un antivirus muy conocido, eh, en ese informe que se llama ISTR, que es el informe sobre amenazas para la seguridad de Internet, dice que Argentina está en el segundo lugar en el registro de ataques de phishing, en el tercer lugar en ataques de spam y cryptojacking, en cuarto lugar en bots, ¿sí? Que también es otro tipo de delito, y en quinto lugar en malware, ataques a la red y ransomware. Eh, Acá está el link, yo después les dejo el link para que puedan ingresar y verificar estos datos. La verdad que no es una situación que nos alegre porque eh, estamos dentro de los 5 primeros lugares, teniendo en cuenta 219, creo que somos, 220 países, de los cuales 90% tiene acceso a Internet, la verdad que acceso libre, ¿no? Estamos hablando. Eh, no estamos muy bien que digamos. Y ahora vamos a ver en esta segunda parte, como les mencioné, un poco lo que es la Internet profunda o esto de que la Deep Web o la Dark Web. Y vamos a ver y establecer algunas diferencias que tenemos o algunos conceptos que a veces se confunden, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco cada una de ellas. Lo primero que vamos a ver es este gráfico que representa un iceberg. ¿Se acuerdan de la película Titanic que chocó con algo similar a esto? Bueno, este gráfico muestra claramente, en principio, tres capas. ¿Sí? Después vamos a ver que tenemos más niveles, pero donde en una capa superior tenemos la Internet normal que todos conocemos, la cual eh, maneja un tráfico del 4% solamente de Internet. Después tenemos la Deep Web, donde se maneja y se concentra el 90% de las actividades que se encuentran en la red. Y por último tenemos la Dark Web, la cual tiene un 6% de este tráfico. Con respecto a la primera capa, ¿sí? la cual denominamos ClearNet, ¿por qué? Clear de limpieza, ¿no? La red limpia. Esta es la red superficial a la cual accedemos todos. Es una red de superficie, ¿no? Todos los que estamos conectados, hoy estamos conectados a través de esta red. Eh, Cualquiera puede acceder en forma fácil desde su navegador y se trata de una red en la cual la IP o el famoso protocolo de Internet es fácilmente rastreable. Por este tipo de conexión que yo mencioné hace un rato, ¿no? Que navega a través del proxy que me da mi proveedor de Internet me asigna una dirección IP y esa dirección IP puede ser claramente identificable. Y está compuesta principalmente por páginas indexadas. ¿Qué es esto de páginas indexadas? Bueno, son todas aquellas páginas que están a disposición y que los buscadores las tienen
en sus motores de búsqueda. Ahora vamos a ver un poco la diferencia con la Deep Web. Em, pero también, bueno, hay otros sitios u otras páginas como son las redes sociales. En esta capa podemos encontrar Facebook, Twitter, Instagram, buscadores como Yahoo, Bing, no sé, bueno, Google lógicamente, Firefox eh, y otros, ¿sí? Opera para otros tipos de sistema operativo, pero en fin, todo eso navega en esta capa, ¿no? En esta primera capa superficial. Eh, Se estima o dicen, ¿no? Según estas dos firmas que figuran acá, que la Internet está compuesta por más de 1.700 millones de páginas web. ¿Eh? En cambio, la otra firma, worldwidewebsites.com, está hablando de que son más de 5.500 millones de páginas indexadas. Imagínense en la cantidad de la cual estamos hablando. Es una locura. ¿Sí? Y estamos hablando solamente del 4% de lo que nosotros podemos ver en forma normal. En cualquiera de estos dos sitios ustedes pueden ingresar y pueden acceder y les va marcando una gráfica en forma permanente de cómo es la navegación en la web. Y acá ya entramos un poco en la Deep Web, ¿no? Eh, un sector donde se maneja el 90% de la información. No todo lo que está en la Deep Web, que ya es una Internet que no está en la superficie, sino que está un poco más en la profundidad, eh, no todo, no todo es ilegal. Eh, si bien es una red invisible porque no podemos acceder a cualquier documento, no todo es ilegal. ¿Y por qué decimos que es una red invisible? Bueno, porque en este lugar, en este sector, ¿sí? Se alojan muchas páginas a las cuales, por ejemplo, nosotros tenemos que entrar a través de un pago. A través de un pago mensual, yo puedo acceder a determinado sitio web. Por ejemplo, Netflix. Netflix es un portal donde se comercializan películas, series y demás. Pero para poder acceder yo tengo que pagar. Bueno, esto funciona en la Deep Web. Lo mismo que todos mis archivos que yo coloco en un Dropbox o en algún Drive. Bueno, todo eso funciona en la Deep Web. También hay artículos académicos, artículos financieros, documentos legales, en fin, no es un mundo eh, turbio, no es el mundo turbio. Si bien es una red invisible al usuario, yo acá puedo navegar inclusive con navegadores comunes, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cuando nosotros buscamos, uno de los ejemplos que yo pongo siempre es cuando nosotros realizamos una búsqueda en internet de un alojamiento porque nos queremos ir de vacaciones y demás. Esa búsqueda no queda indexada, no queda colgada en los buscadores, ¿sí? Cuando yo cierro mi equipo, eso desapareció, es una página o un sitio temporal que se creó, ese formulario viajó, se creó temporalmente y después desapareció. Bueno, eso funciona en esta Internet invisible. Y como les dije, bueno, también hay artículos académicos, repositorios de datos privados que uno puede pagar y demás. Y ahora vamos a ver la dark web, que acá sí es donde tenemos que prestar atención y en un próximo webinar, en un próximo seminario vamos a ver cómo funciona esto. Hoy no es la idea de ver cómo funciona, sino que vamos a ver estos conceptos generales. Fíjense que la dark web trabaja en el 6% de todo este mundo o submundo, ¿no? Eh, Muchas veces es confundida con la Deep Web, pero esta forma parte de la Dark Web, porque acá estamos en la Internet más profunda, ¿sí? Acá estamos en el anonimato total, ¿sí?
Eh, Acá es donde intencionalmente nosotros volcamos nuestros datos para estar ocultos, ¿sí? Y busca direcciones IP o trabaja con direcciones IP que están enmascaradas, siempre están cubiertas. Es extremadamente difícil hacer el seguimiento de un caso que se genere a través de la dark web. ¿Por qué? Porque, bueno, como yo les mencioné y el ejemplo que siempre pongo, ¿no? El delincuente nunca se sienta en su computadora y nunca navega a través de Google o de Firefox. Va a buscar navegadores especiales como son el Tor, que es un navegador que funciona en la dark web, que trabaja por capas. ¿Eh? Cuando buscan información salta de un servidor a otro, salta de una capa a otra, ¿sí? Es como que queramos desenmascarar una cebolla y tenemos que empezar a sacar capas y capas y capas y capas. Bueno, así funciona este tipo de navegadores, ¿no? Que fue un navegador en principio creado por un laboratorio de investigación naval en Estados Unidos. Y después pasó a formar parte de una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y a la educación. Bueno, la realidad es que eh, derivó en actividades ilegales, ¿sí? Si bien el fin primario era garantizar el anonimato y privacidad eh, a personas seguidas por régimen dictatoriales, derivó todo esto, ¿sí? Por el mal uso y empleo en actividades criminales. Tal es así que se pueden realizar transacciones de todo tipo. Venta de drogas, compra de órganos, asesinatos por encargo, eh, robo y demás. Y una particularidad, acá no se maneja dinero en efectivo, ¿sí? Se maneja una moneda que es una criptomoneda, que es el Bitcoin, ¿sí? Una de las características de la dark web, ¿sí? Por eso también cuando ustedes hagan una compra a través de internet, si les pide Bitcoin, fíjense en qué están comprando. Una de las particularidades de la dark web es justamente este tipo de moneda, ¿no? La criptomoneda. Muchísimas personas aprovechan este espacio para realizar actividades del tipo ilegal. Y acá abajo, si pueden observar, tenemos un ejemplo de cómo es una dirección URL de acceso a este tipo de web, ¿sí? Después yo les dejo el link acá para que ingresen y se sorprendan un poquito. Bien, y ya un poco terminando, nos quedan poquito tiempo, así que ya vamos a ir cerrando, así le paso la palabra a Fernando. Vamos a ver este otro concepto que es la Darknet, que se desprende de la Dark Web. La Dark Web está compuesta por muchísimas redes, es una colección de redes y tecnología, tal lo definieron en esta bibliografía que yo menciono aquí. Eh, Acá, a ver, mientras la Dark Web es todo ese contenido deliberadamente oculto que nos encontramos en Internet, ¿sí? Las Darknet son redes específicas, ¿sí? Para navegar por adentro. Una de ellas, por ejemplo, es la red Tor, que ustedes se la pueden descargar, ¿eh? Ustedes pueden agarrar, colocar Tor, descargar el aplicativo y van a ver que van a instalar un navegador basado en Firefox, en el navegador Firefox, basado en Firefox, y comienzan a navegar. La particularidad y la ventaja que con este tipo de navegadores ustedes pueden ingresar a sitios o a páginas, por ejemplo, que desde Google no podrían entrar. A ver, una extensión de dominio .com, uno puede ingresar tranquilamente. Ahora bien, a una extensión de dominio I2P o .onion, como son algunas de las extensiones de las páginas que se alojan en esta red, con un navegador como por ejemplo Google o Firefox no pueden ingresar, pero sí lo pueden hacer con, con Tor, ¿no? Con este navegador. Eh, Lógicamente ahí hago mención a algunas redes, ¿sí? Friend to Friend, Freenet,
I2P, ¿sí? Pero bueno, lógicamente la más conocida de todas es la red Tor, que es una red de anonimación que tiene también su propio Darknet, o sea, su propia subred, y, y es a la que suelen referirse en todo el mundo cuando uno habla de ello, ¿no? Cuando hablan de la famosa red oculta. Eh, bueno, teniendo en cuenta que no hay una definición preestablecida para las Darknet, hay que tener en cuenta que técnicamente es algo diferente, ¿no? En muchas ocasiones se suele utilizar este mismo nombre para referirse a la Dark Web, ¿no? La Darknet es completamente diferente a la Dark Web. Entonces, tenemos que tener en claro este concepto. Por último, acá vamos a ver un poquito, ¿sí? Qué se maneja en este tipo de redes. Como vemos, el- se maneja pedofilia, mercado negro, crímenes por encargo. Ahí tenemos dos páginas que yo traje como modelo, pero si ustedes entran a la wiki de la red Tor, van a encontrar infinidad de páginas. Eh, un sitio ahí es Silk Road, que es venta de drogas ilegales por internet, donde uno entra sin tipos de registro, nada, dice quiero comprar tanto de este estupefaciente, que sé yo, cannabis, éxtasis o lo que sea, eh, y realiza la compra tranquilamente. Bueno, este sitio en teoría había sido cerrado, pero a posterior lo volvieron a abrir. El delincuente no para. Y después tenemos otro sitio ahí también que Bandicam, un sitio que ofrece el servicio de sicarios. También uno puede ingresar y contratar a una persona para que cometa el asesinato de de otra persona, ¿no? Y por último vamos a ver, y ya termino, lo que son los niveles en general en toda la red, ¿no? Hablamos, al principio habíamos visto tres, lo que era Deep, la Internet normal, Deep Web y la Dark Web, pero si uno se pone a investigar y profundiza un poco, vamos a ver que tenemos más niveles, ¿no? O sea, tenemos el nivel uno que se ubican las páginas más comunes, el nivel 2 se encuentran páginas para descarga de material, inclusive material pirata, ¿no? Así como los foros de material explícito y demás, donde uno, pornografía, triple X y demás. El nivel 3 eh, es muy usual en grandes números de usuarios, ¿sí? Las descargas de música y videos y demás. Después ya entramos en el nivel 4 que ya necesitamos el navegador Tor, ¿sí? Ahí es donde yo les digo que está la Hidden Wiki, que pueden entrar y que van a encontrar un material y directorio sobre todo el material de descarga que tenemos en la Dark Web, ¿sí? Después tenemos un nivel un poco más profundo que ya es un sitio de foros, portales con material pornográfico infantil, hacker a sueldo, venta de objetos robados, droga, o sea, ahí pueden encontrar de todo, ¿no? Ahí ya estamos hablando de lo más profundo de la red, ¿no? La famosa Dark Web. Y por último tenemos el nivel 6 que se entiende que es un nivel que, si bien está en la profundidad, no hay actividades ilícitas, pero está eh, los documentos más clasificados, caso la CIA, el Pentágono, ¿sí? Y distintas agencias gubernamentales, distintas agencias de inteligencia del mundo reservan toda su documentación en en este nivel. Así que bueno, nada, algunas sugerencias que ya venimos hablando, no descargar archivos de fuentes desconocidas, no ingresar a enlaces de gente que no se conozca, evitar dar datos personales a través de teléfono, a través de correos, navegar en forma segura, en fin. Pero yo siempre digo, un, un punto a tener en cuenta es el sentido común, ¿no? Uno tiene que, si uno recibe un correo que su tío murió en España y le dejó 1 millón de euros, bueno,
nada, no abran el correo, ¿sí? Primero veamos si tenemos un tío en España que tenía esa cantidad de dinero disponible. Eh, Así que bueno, nada, una pequeña reflexión ahí, protegerse contra el delito es una tarea de todos, ¿sí? Puede llevar mucho tiempo, pero es recomendable adoptar todas las medidas de seguridad a fin de no permitir la intrusión en nuestros equipos y o dispositivos de manera de proteger la integridad y la seguridad de nuestros datos personales. Así que bueno, muchas gracias por todo. Ahora ya le paso la palabra a Fernando y finalizado la exposición de Fernando, entramos en el ciclo de preguntas. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Está pensada para funcionarios de seguridad, para funcionarios judiciales, pero en Argentina particularmente hoy el tema de las prisiones pasó a estar en la etapa de los diarios por algunas cuestiones, digamos, coyunturales. Entonces, bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones de índole técnico, vamos a charlar un poquito, pero el tema político en cuanto a política pública no está ausente. ¿Tá? Entonces, eso es un tema que por supuesto me interesaría que ustedes me interrumpan en el momento que quieran, no tengan temor a opinar o a acotar o a refutar lo que yo digo. Eh, o sea, para hablar de este tema, hoy, el tema, lo que nos pasa en Argentina, hoy, un tema que no podemos dejar de hablar es el tema del COVID. Cómo el COVID tiene un montón de problemas. Tenemos que un distanciamiento social, tenemos el tema de la cuarentena que está generando efectos en la economía, tenemos varios problemas. Pero también tiene una virtud el COVID. Yo lo digo, la virtud del COVID es que sincera las cosas. Cuando las cosas no funcionan bien, el COVID tiene la virtud de ponerlas sobre la mesa. ¿Tá? Entonces, la verdad que bienvenido el COVID, a pesar de todas las víctimas y todo el problema, porque realmente sincera todo lo que funciona mal. Yo hasta ahora he sido muy crítico de cómo ha encarado todo el tema de la salud, y ahora el tema de las cárceles es un poco, tiene la misma lógica de los déficits que el gobierno argentino y creo que muchos de los gobiernos latinoamericanos han enfrentado el COVID. ¿Hasta ahora me escuchan bien o sale interrumpida la transmisión? Bien. Perfecto. Dicho esto, o sea, no estoy alabando el COVID, pero insisto, lo importante que es el sinceramiento. Lo que tenemos que saber que cuando nosotros pensamos en la cárcel, pensamos en un lugar que a la mayoría de la sociedad no le gusta saber, no le gusta, no quiere mirar a la cárcel, es un lugar olvidado, digamos, nosotros a la cárcel como sociedad mandamos a la gente que no nos interesa, ponemos problemas que no nos interesan, y realmente hay distintos actores que tienen algún tipo de responsabilidad en el tema que no se ponen de acuerdo en cuestiones básicas. En estos actores tenemos que pensar, por un lado, los que hacen las leyes, el Congreso, por un lado, hay una responsabilidad fundamental del Poder Ejecutivo a través de los servicios penitenciarios, que cuidan a las personas que mandamos ahí, y tenemos un papel muy importante del tema de los jueces. Entonces, ¿qué pasó con el COVID y con las cárceles? ¿Cómo se mezcla hoy este tema? Acá hay básicamente dos acontecimientos que ponen la cárcel, como yo decía, ponen sobre el tapete, lo ponen en una primera plana. ¿Y cuáles son? Básicamente, las personas que están ahí se empiezan a dar cuenta que el tema del COVID es una gran oportunidad para tratar de recuperar su libertad. ¿Tá? Y tienen gran fundamento en esto no hay verso. ¿Por qué? Porque básicamente hay una situación de hacinamiento, porque hay una situación de falta de cuidados médicos dentro de un establecimiento penitenciario, y hay una situación de desgobierno dentro de las cárceles. Entonces ahí tenemos un primer problema. Ahí empiezan a haber una oportunidad como para tratar digamos, de recuperar su libertad antes del tiempo que estaría previsto. Por otro lado, vemos que el problema pasa que empieza a ser cada vez más importante dentro de la esfera mediática,
por el tema de los motines. Empieza a haber una sucesión de motines en distintos lugares. ¿Me siguen bien ahí? ¿La transmisión va bien? Perfecto. Perfecto. Entonces hay una serie de motines. Y el otro punto que no podemos ignorar es el tema de que muchos jueces, a partir de los motines, empiezan a dar lo que se llama técnicamente las libertades, el arresto domiciliario. Empiezan a permitir que gente que por alguna razón está dentro de un penal vaya a cumplir la pena a su casa. Básicamente, cuando nosotros pensamos en el arresto domiciliario, técnicamente dentro de la ley que se aplica, que es la 24660 en Argentina, hay tres motivos para poder tener un arresto domiciliario. El caso de una enfermedad que sería terminal, se le permite a una persona que se está por morir, anda a morirte a tu casa de una manera más digna. Cuando tenemos una persona que tiene hijos de menos de 5 años, y cuando hay otras situaciones particulares. No los quiero meter en minucias técnicas. Entonces, ¿qué se empieza a dar? Que personas que en principio no estarían en esta situación, una enfermedad terminal, empiezan a ser acreedoras de este beneficio. O personas que tienen hijos que normalmente no son menores de 5 años, son un poquito más arriba, se les permite esta posibilidad. Esto, imagínense, para las personas que son beneficiarias es un gol de media cancha, es un golazo de media cancha. Pero esto empieza a tener un efecto en la seguridad. Y esto empieza a tener un efecto, imagínense la percepción de inseguridad. Imagínense, ha trascendido hace pocos días que una persona que salió para tener el arresto domiciliario en su casa, buscó a su expareja y probablemente por celos la mató. Entonces esto empieza a generar, digamos, una cuestión política, de un tema que es policial, empieza a ser una cuestión política. Entonces, detrás de ese hecho hay un montón de personas que son víctimas o familiares de víctimas de femicidio que empiezan a oponerse. Y detrás, todos los alineamientos políticos propios que hay con cualquier medida empiezan a tomar partido a favor de liberar a los pobres presos o de cuidar a las pobres víctimas de femicidio o familiares de las víctimas. Entonces, esto empieza a ser un problema de seguridad. ¿Qué es importante tener en cuenta en esto? Acá hay un tema que no tenemos que pasar por alto. Acá el problema de nuestra cárcel, yo recorro la cárcel semanalmente, recorro prácticamente todos los penales de la provincia de Buenos Aires, la conozco bien. Entonces, uno lo que ve a simple vista, que hay una crisis, que vos ves una crisis que no hay comida para todos, ves una crisis que nadie trabaja, nadie está haciendo cuestiones productivas, pensando en la resocialización, y hay un montón de déficits que uno ve. Entonces uno se pregunta por qué esos déficits. Entonces, en Argentina lo primero que se nos ocurre, la primera explicación es cuando hay un déficit, cuando hay una falla, pensamos en la falta de recursos. Pero yo les digo, acá en el caso de Argentina no hay falta de recursos, acá están bien financiadas. Acá tenemos otro problema. Entonces, es el problema creo que típico con casi todos los problemas que nosotros tenemos eternamente. Como yo decía, acá tenemos tres actores que están vinculados al tema de la seguridad y penitenciario, que son el tema de las leyes, el Congreso, que tiene determinado tipo de leyes, el servicio penitenciario y el tema de los jueces. Podemos agregar accesoriamente a la policía cuando hace tareas de cuidado de presos. Entonces, ¿qué es importante acá? No hay un plan estratégico. Entonces, no hay un plan estratégico nacional. ¿Qué quiere decir esto? Ni la ley, ni la justicia, ni el Poder Ejecutivo han determinado un plan estratégico que de alguna manera sea aplicable a los tres actores o cuatro actores. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que cada actor empieza a perseguir su propio objetivo político, que está fundado en diferentes cuestiones.
Entonces acá, por ejemplo, se da lo siguiente. ¿Qué es eso? Yo les cuento un poco para que introducirlos en una temática que a lo mejor a algunos de ustedes por ahí les parece desconocida. O sea, ¿cómo se autopercibe la justicia cuando interviene en cuestiones de derecho penal? Por ejemplo, hay un autor muy importante en lo que es el derecho penal que se llama Zaffaroni, que es un poco el ideólogo de todos los abogados y jueces que durante determinado tiempo se formaron en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que dice Zaffaroni? Dice, la función del derecho penal es limitar el poder punitivo. El poder punitivo lo relaciona con el estado de policía. Entonces, nosotros como justicia tenemos el deber de limitar el poder punitivo para regresar al Estado de Derecho. Yo lo que les digo, que eso es algo absolutamente falso. O sea, si comparamos épocas pasadas, por supuesto, antes las cuestiones penitenciarias se resolvían de otra manera. A la persona se la metían en cárceles de trabajos forzados, se la decapitaba, se las torturaba. Hoy esas situaciones no son habituales, o digamos, son mucho más reducidas que lo que eran antes. Pero ¿qué pasa en la reflexión de Zaffaroni? Es que él no piensa el impacto que tiene la intervención de ese tipo del Poder Judicial en cuestiones correlacionadas con la seguridad y la protección de las víctimas. Las víctimas tienen un rol central en la seguridad. Las víctimas tienen derecho a ser protegidas. ¿Me siguen hasta ahí me siguen bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo recién les decía que no tenemos un plan estratégico, una estrategia nacional penitenciaria, que sería el marco general. Y de la estrategia nacional penitenciaria deberíamos determinar para cada una de las agencias y organizaciones que están vinculados a este tema una estrategia sectorial, ¿tal? Que tiene que estar de alguna manera relacionada con la estrategia nacional. Esto que parece abstracto, créanme que tiene mucha importancia. Si nosotros como agencias que estamos relacionados con el problema, que en este problema es el problema penitenciario, cada uno tiene objetivos que son contradictorios entre sí, empieza a haber fricciones. Y en esas fricciones empiezan a pasar una serie de factores que ustedes los van a ver claramente en el caso de Argentina, y después le quiero pasar la palabra también a Ángel y a Marcos para que nos cuenten cómo lo ven ellos desde México y de Brasil. Yo les voy a contar qué veo yo en el caso de Argentina. Estas fricciones que se dan entre el Poder Judicial, que teóricamente está por arriba y es un poder que todo lo cree, todo lo sabe y todo lo entiende, está por arriba de las agencias penitenciarias. Pero ¿qué pasa? Las agencias penitenciarias son las que muchas veces tienen el poder real de la prisión, obedecen, acatan con resistencia la orden del Poder Judicial, pero dentro de la prisión, en teoría, son las que manejan la cosa. Muchas veces los jueces tienden a ponerle un límite al poder de las agencias penitenciarias, que tienen una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Cuidar a la gente que nosotros le ponemos dentro. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Cuando nosotros le limitamos la mano a las agencias penitenciarias, ¿qué empieza a suceder? Empieza a suceder que empieza a haber un vacío de poder. Y como todo vacío de poder, ese vacío no queda vacío. Alguien lo empieza a ocupar. ¿Y quién es el que la empieza a ocupar? Organizaciones criminales que empiezan a tener el poder dentro del penal. Entonces esto yo lo veo muy claramente y ahora prepárense Marcus y Ángel en una breve respuesta que les voy a pasar la palabra. Piensen ustedes las organizaciones criminales que se empiezan a organizar, empiezan a tener medios de comunicación. Hoy les estamos permitiendo que tengan aparatos de comunicación celulares. Hoy estamos permitiendo que se organicen como si fueran sindicatos y hacen reclamos de tipo general. Entonces,
¿Qué es lo que viene después de esto? Estas organizaciones empiezan a tener vida propia. Y esto, básicamente, vamos a terminar en un proceso similar al que yo veo en Brasil, que las mismas organizaciones criminales son las que organizan las cárceles, son las que ponen las reglas de juego. Y el Estado es un poco un invitado, digamos, de compromiso, que formalmente es el que tiene el control, permite el ingreso y el egreso, pero adentro los mecanismos de poder no los tiene el Estado. ¿Tá? Entonces, voy a parar un segundo y le voy a pasar la palabra en 1 minuto, 2 minutos a Marcus y a Ángel para ver si quieren contarme alguna reflexión al respecto. ¿Cómo ven el problema de ellos en Brasil? Y en Brasil y en México. Marcos, por favor. Vale, mira, primeiro eu tenho que dizer uma cosita. Quando a prensa habla que Bolsonaro não quer tratar os presos, ou seja, se Bolsonaro acha que a prioridade com a sociedade e não as pessoas em cárcere, a prensa diz que Bolsonaro está matando presos acá. Então, é impressionante. O sea, há uma peleia entre a prensa e o governo acá muito grande agora, nesse momento. Então, eu vou tentar dizer o que está passando agora, em verdade. Eu trabalho um pouquinho com isso também. Primeiro que o sistema penitenciário brasileiro sempre foi a fonte de alimentação de las organizações criminais em Brasil. Então, as pessoas são recrutadas dentro dos cárceres. Brasil, há 3 anos, está bajando muito os níveis de criminalidade, porque justamente hemos cambiado a política e a estratégia de segurança. Desde Temer, ou seja, há 3, 4 anos, a política é outra, ou seja, a política é de tolerância mínima, uma política de segurança máxima e tolerância mínima. As leis penais são cambiadas todos os anos para ser mais duro com os detentos, especialmente a parte processal, ou seja, a prisão provisória, etc. A polícia tem mais poder de ação há 3 anos. A polícia, há 30 anos, mirava para um lado, o crime passava em um lado e o polícia mirava para o outro lado. Porque se um polícia fazia a detenção de um criminal, provavelmente o polícia se ia à cárcere. Incluso chegar a proibir as esposas acá, a los criminales. Isso foi terrível, terrível. Lo que pasa que hace 3 años... Oh, sí, Alejandro. Sí, está perfecto esto, pero relacionado un poco con la situación de los criminales en los servicios penitenciarios, yo tengo entendido, y corregime por favor si no es así, que una de las principales organizaciones criminales, como es el PCC, el Comando Capital, se gestó dentro de una penitenciaría, se gestó allá en la década del 90 dentro de un complejo penitenciario. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto, en São Paulo. Pero el Comando Rojo, en los años 70, 80, también empezaron los presidios en Río de Janeiro. O sea, la historia del presidio de las organizaciones criminales acá en Brasil están muy relacionadas. El crimen organizado en Brasil empezó en los años 70, 60, 70, cuando la dictadura brasileira, los militares, mezclavam los prisioneros políticos con los prisioneros comunes. Entonces, empezó a haber una organización, las estrategias políticas de los terroristas empezaron a ser pasadas a los criminales. Entonces, eso, así ha generado varias organizaciones criminales, el Comando Rojo, el Tercero Comando de la Capital y otros, el PCC. ¿El personal militar condena también en cárceles comunes, en servicios penitenciarios comunes? No, no. Personal del ejército. No más. Hace más de 30 años. Eso se acabó. Bien. Pero mira, lo que pasa es que la política de seguridad acá ha cambiado. Y eso también ha cambiado en los cárceles. Porque hace 3 años atrás, o sea, desde los años 80 hasta 2016, cuando Dilma Rousseff ha salido del gobierno por el impeachment, lo que pasó, las leyes empezaron a ser cambiadas. Los líderes de las organizaciones criminales se fueron a presidios federales, que son buenísimos, son muy buenos, son presidios de seguridad máxima.
Entonces, empezó a haber um problema muito grande na articulação e na comunicação dessas organizações. Isso ha barrado muito o nível operacional dessas organizações. Se nós miramos os dados de assassinados, de pessoas assassinadas por 100.000 habitantes, em 2016 foram 30 pessoas assassinadas por 100.000 habitantes, ou seja, 3, 4 vezes mais que em Argentina. Pero el ano passado foram 20. E todos os anos estão barrando isso. Ou seja, a política de tolerância mínima com o crime está funcionando. A política de passar a mano na cabecita do criminal e dizer que é uma vítima da sociedade, ou seja, que passava isso antes em Brasil, é um absurdo. É um absurdo. Os criminais acá não tinham responsabilidade por seus crimes. E essa desarticulação das organizações criminais, separando os líderes em los presídios, também barrou um pouquinho o nível do conflito, porque as organizações se quedam um pouco perdidas de como actuar agora. Nós entendemos que isso é por um período curto de tempo. Isso vai cambiar. Isso vai cambiar. E o que passa, e a polícia tem que cambiar também, a inteligência tem que saber que isso vai cambiar, vão a descentralizar mais e vão a regressar a suas operações com bancos, em droga, isso vai cambiar. O modelo de crime em Brasil vai cambiar e a polícia tem que estar lista para isso. Pero mira, o que passou com o Covid, o que passa com o Covid. Sí, Marcos, quisiera sumar de 2 minutos, Enrique de Paraguay. Enrique de Paraguay, hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, creo que vamos muy de la mano porque tenemos una frontera seca con Brasil en Paraguay. Y Sí. lo que está pasando, les quiero comentar brevemente, que esto estalló el año pasado acá más que nada en la cárcel de Pedro Juan Caballero, que es al norte, frontera seca con Brasil, donde criminales del PCC justamente estaban recluidos ahí. ¿Qué pasó? Empezaron a reclutar gente interna, presidiarios de Paraguay, y formando ya un ejército que hoy día paraguayos forman parte del PCC. Y Sí. realizaron un motín, un asesinato masivo dentro de la cárcel, que eso estalló. A más que nuestras cárceles acá en Paraguay no están preparadas como para máxima seguridad para albergar a criminales de esa talla, ¿verdad? Entonces, eso fue el estallido que el año pasado aquí surgió. Se replicó luego en la cárcel de Asunción, donde hay también algunos recluidos por el PCC, y aquellos que no estaban teniendo procesos judiciales, brasileros, ¿verdad? Que eran miembros del primer comando capital, que no tenían procesos aún, fueron capturados y, bueno, eran expulsados nuevamente al Brasil. Pero esa es la situación que se da en Paraguay desde el año pasado, de junio, exactamente hace un año, donde las cárceles además están desbordadas por muchísimos criminales de otro tipo, que cometieron otro tipo de crímenes. Y bueno, se convierte como en un caldo de cultivo, ¿verdad? Que gente que a lo mejor en Brasil, como dice Marcus, está teniendo efecto en las cárceles, la seguridad está teniendo resultados positivos, y vemos que los criminales están cruzando al lado paraguayo para justamente reclutar nuevos miembros aquí en Paraguay, en las cárceles mismas. Sí, pero me parece que hay un acuerdo buenísimo entre Paraguay y Brasil ahora, o sea, el criminal brasileiro detenido en Paraguay, la extradición es inmediata y él se va a un cárcel de seguridad máxima acá en Brasil, como hicieron con el tipo que mató a la muchacha en el Brasil, se me olvidó el nombre. Creo que es piloto Piloto, sí. Sí, bueno, un dato de color también, ¿no? Recuerden que en Paraguay hubo un asalto a un camión blindado también que fue producido por gente del primer comando capital, o se le atribuye también a él. Le quiero pasar la palabra a Ángel, que seguramente... Dame un minutito, ¿no? Y para agregar otro dato también de color, la localidad que mencionó Enrique, Pedro Juan Caballero, es una localidad por excelencia productiva en el cultivo de marihuana, ¿sí? Perfecto. Ángel, me gustaría saber tu apreciación sobre el tema. Te pido 2 o 3 minutos para una reflexión. ¿Cómo ves el sistema penitenciario en México? Activa el micrófono, Ángel.
Ahí está. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Perfecto. Sí. Mire, bueno, en México tenemos 447 penales que están distribuidos de la siguiente manera. Hay 5 que son de cargo federal, 330 estatales, 103 municipales y 9 en el Distrito Federal o la capital, por decirlo de alguna manera. Es la distribución que tenemos y tenemos 3 de máxima seguridad. Pero bueno, hablar un poco de ser un ejemplo, pues sería un poco ocioso, ya que nosotros pues tuvimos la fuga de uno de los delincuentes más importantes del mundo, ¿no? 2 veces. Pero bueno, la situación es la siguiente. Para México, ahorita, como saben, se está aplicando también una ley de amnistía. La Junta de Coordinación Política Nacional ha establecido un nuevo decreto, una nueva ley para la liberación de reos que tengan, por de alguna manera llamarlo, delitos menores. La población dentro de nuestros penales está rebasada en algunos hasta un 600%. ¿Qué es esto de una manera práctica? Que en un cuarto de 4x4 haya 5 reos. Coloquialmente hay algunos que le llaman los colgados, que son los que duermen de pie, que se amarran para poder dormir parados en el propio cuarto de prisión, ¿no? Pero aquí la reflexión que yo quiero hacerles a todos es que definitivamente la población penitenciaria siempre va a estar rebasada. ¿Qué es esto? Desafortunadamente los procesos legales que se debe de llevar a cabo para emitir la sentencia de las personas conllevan un tiempo. No quiero decir que se puede acelerar, ni tampoco que se puede disminuir la velocidad con lo que se debe tomar, porque algunos tendrán que emitir pruebas sustanciales, llevar y tener un careo, ya diferentes procesos legales. Pero sí considero que definitivamente están rebasados estos procesos para la capacidad que tienen también las instalaciones penitenciarias. Ahora, no es posible que estemos hablando nosotros de que es necesario tener más prisiones. Yo considero que el problema debería ser en norte de la línea de cuando una persona se vuelve delincuente y que se tiene que emitir una sentencia a evitar que esa población llegue a esos datos. Aquí para nosotros el INEGI, que es el instituto que regula y clasifica toda esta información a nivel nacional, considera que la edad delictiva empieza desde los 14 años. Esto Te voy a hacer una consulta muy rápida y después continuamos. ¿Vos claro. considerás que en México las organizaciones criminales controlan las prisiones, son las que ponen el orden dentro de la prisión o no? Muy breve reflexión en eso te pido. Terminando el otro punto es de que la edad delictiva empieza a los 14 años, pero bueno, sí, definitivamente hay penales controlados hasta por nombre de organizaciones muy, muy claras. Ustedes yo creo que tienen conocimiento de uno muy famoso, que es el Cartel de Sinaloa, los Zetas, Cartel del Golfo, que tienen mucho poder dentro de la propia instalación. Y cuando me refiero a poder, estoy hablando en todos sus rubros. Yo no sé si ustedes conozcan la historia, será para otra sesión, pero el Comando Negro salía en la noche a ejecutar órdenes del mismo cartel, que era gente que estaba según presa y salía a ejecutar instrucciones o misiones o no sé cómo se pueda llamar para hacia afuera en la noche. Y esto me refiero con armamento, con equipo táctico, y regresaban muy bien a las 6 de la mañana. O sea, ustedes se pasaba la lista y ellos estaban otra vez ahí muy bien, ¿no? Entonces, ese tipo de poderío desgraciadamente existe. Es una tendencia que no se ha podido borrar en los penales y es por la misma saturación que yo considero que existe, porque si ustedes conocen las prisiones de Estados Unidos, ellos, a pesar de las saturaciones, y están muy, muy detectadas cuáles, pero las cárceles que tienen un control más estricto son cárceles que tienen poca población.
poca población. Entonces, ahí sí puede funcionar un tipo de control. En las cárceles en México, definitivamente 24 personas en un cuarto, pues es imposible. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Me parece siempre interesante conocer los ejemplos de Brasil, de México, por la importancia que tienen las organizaciones criminales ahí. Y bueno, yo tengo datos que les podría dar, pero a mí me parece más importante es un poco que conozcamos y que pensemos sobre la esencia, sobre los fundamentos. Acá cuando pensamos la problemática de las cárceles, la problemática penitenciaria, o sea, cuando yo hablaba de los fundamentos estratégicos y de cómo podemos utilizar y alinear esos fundamentos estratégicos para mejorar la situación. O sea, cuando nosotros vamos a la Facultad de Derecho, básicamente hablamos de los fundamentos para meter a una persona en la cárcel. Hay mucha discusión sobre eso, no los quiero aburrir sobre este tema, pero básicamente, ¿cuáles serían esos fundamentos? Y tiene relación un poco con lo que decía Ángel. Básicamente, a la persona una posibilidad es retribuirle el mal que ocasionó. Otra posibilidad sería, de alguna manera, que generar un incentivo en esa misma persona para que no vuelva a cometer un delito. O sea, le estamos diciendo, por haber hecho eso, vas a estar un tiempo acá, cuando salgas, trata de no hacerlo para no regresar. Además de eso, el fundamento es para que otros no quieran hacer lo mismo, porque saben que les va a pasar eso. Y después hay un objetivo que es el tema de la resocialización. Hay otros objetivos intermedios también, pero ¿qué quiero decir? O sea, un sistema penitenciario tiene que perseguir estos objetivos, todos al mismo tiempo. Y un poco teniendo lo que decía Ángel, acá el tema del hacinamiento en Argentina está. Y está por varias razones, porque hay mucho dinero que va para los servicios penitenciarios, para algunas cárceles reciben mejor financiamiento que otras, hay otras que son bastante escasos, pero lo que nosotros vemos son problemas clásicos de gestión. O sea, que siempre se piensa en financiar la oferta del servicio y no pensar en función de la demanda. Entonces, pensando en estos objetivos estratégicos y también tocando algunos temas que mencionaba Ángel cuando hablaba de cárceles de Estados Unidos, o sea, hay alternativas para hacer mecanismos más baratos y para tratar de dar un mejor servicio que el que damos. Por ejemplo, en Estados Unidos tenés el tema de la privatización de cárceles. Hay un sistema penitenciario que lo manejan sectores privados y tratan de ser eficaces en el objetivo y eficientes en el costo, porque su ganancia viene de eso, digamos, le dan un servicio similar a una hotelería, digamos, los pagos se estructuran de esa manera. Si nosotros no pensamos en estos objetivos estratégicos y todas las organizaciones que mencioné antes están alineadas en estos objetivos, pasa lo que nosotros vemos y que yo veo claro en Argentina. Hoy como sociedad, estamos viendo y estamos criticando a los jueces, porque los jueces los liberan. Correcto, y como sociedad estoy de acuerdo en que no tienen que salir. Pero también, insisto, tenemos que ya mismo, empezar a pensar cómo cambiamos el sistema penitenciario. Esta es una deuda histórica, esta es una deuda que la tenemos que resolver y que mientras nosotros no resolvamos, tampoco vamos a resolver el problema de la seguridad. ¿Por qué? Porque como decía Marcus, las organizaciones captan gente adentro. No necesariamente es mejor meter más gente en la prisión, según qué tipo de delito. Hay delitos que no tenés otro. Probablemente, por ejemplo, los americanos son muy propicios a meter en la prisión gente que, por ejemplo, consume drogas. Y a lo mejor, no sé si es la mejor solución esa, porque terminás juntando con otra gente que después te genera un combo peor. Por ejemplo, esto del combo peor se ve, voy a pasar a otro lugar, a Europa. Por ejemplo, Europa
hoy aprendió que muchas veces no es bueno vincular a delincuentes que recién ingresan con delincuentes, por ejemplo, que están vinculados al terrorismo. Porque vos de alguna manera le permitís a esas personas que están acusadas de terrorismo que empiecen a convencerlos, que empiecen a operar en la mente de esta gente y los empiezan a fanatizar. Esta situación también se da en los penales argentinos, no con el tema del terrorismo, sino les empiezan, nosotros siempre decimos históricamente, ¿no?, que vos mandás a una persona que es un estudiante del delito, lo metés en la cárcel y se gradúa en la universidad. Entonces, es muy importante poder hacer trabajos criminológicos, segmentar a la gente, operar en estas cuestiones, porque no se resuelve necesariamente el problema de seguridad poniendo a la gente ahí. ¿Hay que ponerla ahí? Sí, pero hay que hacer un trabajo y ese trabajo es importante que se haga, no solamente para esa persona, sino para el objetivo de la seguridad. Yo no quiero sonar garantista, porque no soy garantista, no créanme que no soy garantista. Pero lo que digo es, hay que hacer un buen trabajo, así como muchas veces un hospital público no hace un buen trabajo dando prácticamente a todos un servicio básico, no haciendo medidas preventivas para tratar, qué sé yo, de prevenir enfermedades. Bueno, acá en la cárcel es muy importante. Y esto, como yo dije antes, el COVID lo que tiene de bueno es que revela la gravedad. Lo malo es que muchas veces toma las medidas que son más fáciles, que es liberar a la gente, para tratar de resolver el otro problema. Lo que pasa es que eso te genera un problema nuevo, y es que te va a poner en jaque, si nosotros abrimos las cárceles como quieren ciertas organizaciones, nosotros vamos a poner en jaque la seguridad. Y aunque las personas hayan entrado, por ejemplo, por un tema de narcotráfico o de microtráfico, esas personas que en cuanto a gravedad, lesividad del delito, digamos, hoy se las está considerando más leve, perdón, esas personas ya aprendieron el negocio de los secuestros extorsivos, del robo de bancos, por ejemplo, distintas cuestiones que ya son más violentas y que tienen que ver con esto de afectar la seguridad y cómo la gente, el ciudadano y la persona percibe la seguridad. Y otro problema adicional que nosotros tenemos que pensar. Ahora estamos con un tema de cuarentena, ahora se cree que hay mayor control en la calle y, digamos, hay menos desplazamientos. Pero ¿cómo vamos a volver a cambiar esta situación y sacar a la gente que fue mandada en arresto domiciliario a su casa, volverla a meter en la prisión? Créanme que no va a ser sencillo, porque no van a querer ir. Y vamos a tener un problema de prófugos y vamos a tener otro problema adicional, que es el tema de que antes la policía estaba enfocada, qué sé yo, en 100 bandas. Hoy vamos a tener no 100 bandas, vamos a tener 500 bandas. Que esto, en caso que quieran abrir indiscriminadamente la prisión, con el tema de los problemas de salud. O sea, hay una otra realidad que también creo que sucede en otros países. Yo siempre digo, el Poder Judicial de alguna manera tiene que controlar, en este caso, al servicio penitenciario. ¿Por qué? Porque también el servicio penitenciario no es santo, comete muchos errores y hay grandes focos de corrupción. Los informes médicos se venden, hay muchas cosas que, digamos, son bastante cuestionables. Pero tampoco esa intervención del Poder Judicial tiene que vaciar la autoridad del servicio penitenciario. Porque, como decía recién, eso lo que va a generar un vacío de autoridad. Ese vacío de autoridad que el servicio penitenciario lo va a provocar a propósito, retirándose, generando que haya motines, generando que haya muertos dentro del penal. ¿Para qué? Para de alguna manera generar de vuelta una situación complicada. Perdón, Fernando, hoy casualmente ¿puedo decir escuchaba a una persona que, digamos, que se dedica al tema de los negocios y algo que me pareció interesante de lo que escuchaba. Como sociedad, si nosotros queremos resolver el problema, en este caso el problema penitenciario, no nos tenemos que mentir.
Sí, Gustavo quiere hacer una consulta. por supuesto. Dale, Gustavo, adelante. Gracias, Fernando. No, lo que quería decirte, para hacer la aclaración solamente, para decir que esto realmente es político, es que en todo el sistema argentino registrados había 3 casos de coronavirus, 3, que se podían aislar perfectamente. O sea, si había más no lo sé, la realidad es que ellos denunciaron 3. Con lo cual no había ni siquiera un brote en el sistema como para decir hace falta sacarlos a todos porque se van a morir, que es lo que dijeron. Nada más quería decir eso, ¿no? Ni siquiera tenían registrado ellos un brote. Mirá, vos como médico sabés mejor que yo qué tratamientos o qué posibilidades podés darle a personas que están privadas de libertad. Yo creo que no es necesario que salgan. Yo creo que acá se conjugan dos cosas. Se conjuga, por un lado, la oportunidad de las personas que están privadas de libertad, tienen una excusa para salir. Y por otro lado, hay una utilización política de esto, que por ahí tiene que ver con una cuestión de conveniencia y por ahí tiene que ver con una cuestión ideológica, como yo te marcaba antes, de toda la gente que cree en el razonamiento de Zaffaroni, que el poder judicial está para limitar el poder punitivo. Y yo creo que hay un fundamento para que una persona esté privada de libertad. El tipo que hizo algo que no corresponde, la sociedad tiene derecho a protegerse. ¿Tá? Además de que tiene derecho a resocializarse, que todo lo que vos quieras, pero la sociedad tiene un derecho legítimo a protegerse. Es mi opinión. Y volviendo a lo que te decía de la persona que hablaba de negocios hoy, en esto hay que sincerarse, mirarnos al espejo y fijarnos si estamos haciendo bien las cosas, no solamente en el tema penitenciario, en todos los otros temas que son crónicos, problemas crónicos. Y el otro tema es que no podemos esperar 30 años para resolver este tema, tenemos que empezar hoy. ¿Y cómo empezamos a hacerlo? Empezar a pensar estrategias. Nosotros tenemos, cuando hacemos planes, cuando analizamos los problemas, tenemos distintos niveles. ¿Tá? Pensamos en un problema estratégico. Por ejemplo, normalmente se llama a largo plazo, pero tiene que ver no con el largo plazo, sino tiene que ver en la interrelación con actores que no se dejan condicionar o obedecen a lo que yo quiera hacer. Tenés un problema operacional, que es algo que es instrumental a lo estratégico. Yo sé que es complejo y es abstracto lo que digo, pero es muy importante entender los niveles. Y tenés un problema táctico, que es el decisor, digamos, de más bajo nivel. ¿Qué es importante? Pensar cómo vamos a solucionar esto y cómo logramos que los actores que intervienen en esto nos ayuden. Una sola agencia, la justicia sola, no puede resolver esto. La legislación sola no puede resolver esto. El servicio penitenciario solo tampoco, la policía tampoco. Necesitas que todo esté alineado. Y para eso necesitas un plan de nivel estratégico que reparte. Sí, perdón. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Sí, lógicamente está súper interesante, pero nos queda 10 minutos de sesión como para abrir un poco el debate si quieren hacer una pregunta y demás. Perfecto. Bueno, listo. Vamos a pasar la palabra a alguno de ustedes que tenga alguna pregunta, algún comentario y después voy a hacer un cierre final. No sé, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Puedo hacer una preguntita? Mariano Ferro, no sé si vos tenés algún comentario. Hola, Mariano. Hola, Mariano, ¿me escuchás? Bueno, a ver, Julio, ¿alguien más tiene algún comentario que quiera hacer? Gustavo, ¿vos tenés alguna pregunta, algún comentario? Sí, no, cuando estaban hablando del control de las cárceles, vos no mencionaste lo que en su momento fue batallón militante, que es como un antecedente muy pesado del control de las cárceles por parte de bandas criminales y además altamente politizadas. Estaban realmente del lado del gobierno. Se dieron por muertos al día siguiente que asumió Macri y ahora no sé en qué andan, francamente, pero en algo andan, porque la verdad que esto último que sucedió fue más grave que lo de batallón militante incluso. Excelente. Muy buena apreciación. El tema es que para todo esto necesitamos políticas claras.
Bien. Con No, respecto al un tema... tema, Fernando, una pregunta con el tema, ¿por qué no se contempló en la liberación esta masiva que hubo de gente la edad del personal de la población en riesgo? Porque la verdad que la gente que están largando no es población en riesgo de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Quizás Gustavo, que es médico, pueda... Pero hay gente de 23, 24 años que la han largado. Perfecto. Yo te lo Si voy tengo que a, opinar, yo creo que es político nada más. yo te Es lo voy a político, explicar. tal cual. Yo te voy a explicar mi interpretación y creo creo que no estoy equivocado. Acá tenés un grave problema. El problema es que los jueces no rinden cuentas por las cosas que hacen. Pueden decir, yo tengo un buzo blanco, ¿tá? Pero mi buzo no es blanco, pero nadie lo cuestiona. Entonces, ¿por qué no rinden cuentas? Porque no hay mecanismos aptos para que los jueces, digamos, primero tengan una evaluación de desempeño y tampoco hay una evaluación de la calidad de las cosas que hacen. Ahí tenés un problema, que los jueces no tienen control. Y también tenés un problema que a los jueces los designaron políticamente y ellos no son, digamos, tal vez no son los más aptos técnicamente, son los que mejor contacto político tuvieron. Así que creo que con eso un poco te respondo. Insisto, acá, y también lo que decía también en la otra persona que hablaba antes, acá te necesitas políticas públicas claras, en ese sentido. Lo que pasa es que las políticas públicas las tiene que hacer alguien. Lamentablemente los actores muchas veces tienen en esto una cuota de poder, no lo quieren perder y cada uno, digamos, muchas veces no se acomoda a esa decisión estratégica. Muchas veces tratan de seguir condicionando. ¿Cómo poder resolver o tener una mejor resolución de este problema en el corto plazo? Tenemos que pensar una estrategia nacional en la que los distintos actores tengan algún tipo de injerencia, tengan participación. Y en esa participación, para fijar objetivos estratégicos, delinear las otras. Si nosotros pensamos, Fernando Zaragoza, quiero sancionar una política, una estrategia que va a regular y que va a condicionar a los otros, si yo no les consulté, los otros se van a oponer y me van a hacer resistencias dentro del sistema. Es muy importante tratar de construir consensos, construir legitimidades. Esto es una cuestión que excede lo penitenciario, pero es la manera de resolverlo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Enrique Ayala, ¿vos querés hacer algún comentario? Sí, gracias Mariana, ¿estás Fernando. escuchando? Eh, una breve apreciación, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que, como decís, el problema es generalmente la descoordinación entre las instituciones, ¿verdad? Entre la policía, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Bueno, acá en Paraguay el Ministerio de Justicia es el que administra las penitenciarías, ¿verdad? Generalmente no hay un trabajo muy coordinado. Y obviamente los jueces, como decís, no rinden cuenta a la sociedad, sino que ellos aplican de acuerdo a lo que aprendieron siempre en la facultad, en la universidad. Yo soy abogado también, ¿verdad? Y muchas veces se apegan a lo estrictamente establecido en las leyes, pero se olvidan de que, por ejemplo, los que están recluidos, muchas veces ellos no rinden cuenta y no son controlados de qué es lo que está haciendo esa persona que fue recluida. En, en Chile tengo entendido una experiencia de que se está trabajando dentro de las penitenciarías y se hace un control y se invierte dentro de las penitenciarías para que esa persona que fue recluida no salga peor de como entró a la penitenciaría. Hay creo que planes, hay estudios que ellos hacen ahí dentro para que puedan salir luego. Obviamente hay un trabajo coordinado también con las empresas privadas para que den oportunidad a esas personas. En Paraguay se quiso hacer algo así, pero lastimosamente no prosperó. Muchas veces requiere mucho auspicio financiero por parte de las empresas también, para aguantar y que confiar en que esa persona realmente se reformó.
Perfecto. Como decía hace rato, ¿verdad? El tema de las personas, que no es lo mismo una persona que robó un celular o una persona que traficó o que es consumidora de drogas. También en Chile le llaman ahí un tribunal de drogas. Justamente no es que busque recluir, se trata de recuperarle. Mira, Enrique, nosotros hay muchas cosas que... ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien. Sí, sí, se te escucha. Hay muchas cosas, medidas concretas que pueden hacer y mejorar el servicio penitenciario. Eso no tengo duda. En Argentina hay cuestiones que nominalmente existen, pero no funcionan del todo bien. Hay bastantes críticas, pero yo prefiero tenerlos trabajando, cobrando un sueldo, probablemente, y que le pasen a su familia, y que su familia no viva desamparada, con hambre, digamos, o que salga a delinquir. Yo prefiero eso. Para muchos presos es importante, digamos, hacer. Lamentablemente hay cosas que no se podrían hacer también. Podríamos utilizar a los presos para construir obras grandes, rutas, para limpiar hospitales, pero eso tiene algunas dificultades que no son menores, o sea, dificultades prácticas. O sea, ¿cómo lograr esto y en un término breve? Básicamente, la máxima autoridad política que se dedica al tema penitenciario es la que tiene que poder reunir a los responsables de cada agencia y entre todos pensar un plan, que ese plan después se van a alinear las estrategias sectoriales de cada organización. Por lo que me dice acá el técnico, ya se nos está por cortar. Me gustaría pasarle la palabra a Julio Becerini, no sé si tenés algún comentario, Julio, y si no, bueno, buscamos otro interesado en opinar. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mirá, como vos decís, es muy sensato lo que vos decís, tenés razón en todo. El tema es que no se toman las cosas en serio, ni se toman las cosas profesionalmente. Yo alrededor del año 2008 hice un posgrado en Seguridad Interior y Resolución de Conflictos, donde había directores penitenciarios, donde había gente, había directores de penitenciaria federal y provincial. Y en ese año estaba mucho el auge, el tema del secuestro. Entonces, y secuestro desde las cárceles, desde un montón de lugares se estaban manejando. Yo en ese momento trabajaba en un área de comunicaciones y entonces digo, bueno, si los servicios penitenciarios tenían centrales telefónicas, digo, bueno, esto se puede manejar muy bien. Digo, no se puede liberar el manejo telefónico desde adentro de las cárceles. No estamos hablando de celular, estamos hablando de líneas fijas, porque de las líneas fijas era donde se realizaban secuestros y donde también se manejaba todo el delito. Bueno, cuestión que digo, bueno, yo trabajando en una empresa de comunicaciones me ideé, digo, bueno, a cada interno que ingresa a cumplir una sentencia o lo que sea, se le da 3 códigos, de los cuales un código es el código de teléfono de la casa, el otro código es de un amigo y el otro código que se le da es de una novia. Entonces, cuando vos querés realizar un llamado telefónico, te vas a acordar cualquiera de esos códigos que te dieron, pero no vas a permitir de que vos puedas discar libremente o puedas agarrar una agenda y realizar un secuestro virtual, como quieras llamarle. Entonces me dicen los directores penitenciarios, me dicen, no, Julio, vos estás equivocado, me dice. Dice, el interno tiene todos tus mismos derechos, lo único que él está dentro y vos estás afuera. Ok, le digo, pero de alguna manera tenemos que acotar este problema. De alguna manera tenemos que empezar, ¿sí?, a pensar profesionalmente cómo podemos acotar el tema del delito y no poder dejar de que de adentro de un penal se pueda hacer lo que se quiere, igual que lo de afuera. Me dice, no, así no funciona. Entonces ahí me di cuenta, digo, bueno, ok, las cosas son mucho más complicadas y más complejas. Es verdad que hay que segmentar el tema y hay que echarle mano al tema penitenciario. Y no hay que dejar, porque, ¿qué pasa? Es como todo, ¿no? Hay muchos más problemas en la vida cotidiana y se deja
como vos lo decías, para lo último, ¿sí? A la persona que está presa, a la persona, bueno, eso es para lo último, porque es como quien dicen muchos, es la basura y es al que menos nos vamos a ocupar. Pero hay una verdad de que en algún momento las personas que están ahí dentro van a salir y esas personas que están ahí dentro tienen que estar preparadas para la sociedad, donde no se les está preparando. Se están preparando internamente entre ellas, ¿sí? Para potenciar su delito y para aprender. Entonces, profesionalmente hay que pensar a mediano y a largo plazo el tema de las cárceles, pero convocar a gente profesional, no convocar políticamente una persona que hoy haga un poco de humo para decir nos estamos ocupando, pero sin resultados. Totalmente de acuerdo, Julio. Excelente apreciación y me doy cuenta que has pasado por el servicio penitenciario y conoces cuestiones que no la mayoría las conoce. Te agradezco tu participación. Bien, ¿puedo tomar la palabra, Fernando? Bueno, Sí. yo les quiero agradecer, te quiero agradecer a vos, Ale, porque hiciste posible esto técnicamente, y para mí, y creo que para Alejandro también, es un privilegio contar profesionales de la categoría, de la estatura de ustedes. A mí siempre me llena de alegría verte a vos, Ale, a Ángel, a Marcus, a Mariano, bueno, y a toda gente que se nos va sumando. Si quieren, en otra oportunidad vamos a mencionar otros temas. Creo que la semana que viene nos ofreció Marcus dar alguna exposición y bueno, siempre estamos interesados en escuchar otros colegas que puedan enseñarnos y aportarnos algún punto de vista. Yo les quiero agradecer de corazón y bueno, ojalá que estemos en contacto pronto. Muchas gracias. No sé, Ale, si quieres decir algo más. Sí, un tema no, ya más que agradecerles a todos por participar en el día de hoy. Y los invitamos la semana que viene, vamos a dar una charla también sobre delitos en zona de frontera. Va a estar dando la charla el ex subsecretario de Control y Coordinación de Fronteras de Argentina. Así que vamos a estar dando esa charla y vamos a ver si incorporamos también durante la semana y los invito a participar. Aquellos que quieran brindar alguna charla tienen el canal abierto. Nosotros lo que hacemos desde la revista digital Seguridad y Defensa es promocionar todas aquellas cuestiones y actividades que tengan estrecha relación con este tema y esta materia que es tan compleja, ¿no? Fíjense que hoy, 1 de mayo, la seguridad no se detiene, la defensa no se detiene, seguimos trabajando en beneficio y en pos de la comunidad. Así somos los que trabajamos en esta área, ¿no? La verdad que les quiero agradecer, gracias Mariano por estar, Marcus, un gusto enorme, sí, un excelente profesional, Ángel, te invito a participar, Fernando, sabés que me encantaría escucharte todo el día, pero bueno, lamentablemente las cuestiones técnicas a veces lo limitan. Enrique, un gusto. Gustavo, Julio, toda la gente que se ha incorporado recientemente. Para mí, Ale, para mí fue realmente un descubrimiento conocerlo a Julio Beserini. Realmente veo que es un conocedor de la materia y bueno, me gustaría que en algún momento nos acompañe y nos exponga algún tema que me parezca de interés. A mí me quedó una pregunta pendiente, ¿sí? Creo que tenemos 2 minutos. 2 minutos nos quedan, espero que no se corte la conexión, pero ¿por qué no aplican el mismo? La ley no es pareja para todos, como dicen, ¿eh? Yo tengo dos dichos, ¿no? A ver, el que roba una gallina va preso, el que roba 10 millones de dólares no va preso, por un lado, y por otro lado, ¿por qué no se aplicó el mismo beneficio o por qué no aplican el mismo beneficio de la mayoría de edad para aquellas personas que fueron tratadas por delitos de lesa humanidad? O sea, esto, sin entrar en cuestiones políticas, sabemos que la Argentina pasó por un tema bastante complejo, pero ¿por qué la ley no aplica los mismos criterios para todos? No hay una diferencia en la ley, es una interpretación judicial que en algún caso lo aplica y en otro no. Pero básicamente hago lo que quiero. esto se resume, como digo siempre,
a que si los jueces rinden cuentas por sus acciones o no rinden cuentas. El sistema está estructurado para que tanto jueces como políticos tengan impunidad eterna. Esa es básicamente la regla y algún día, tal vez con buen trabajo y buenas alianzas, lo vamos a poder cambiar. Muchas gracias de verdad a todos. Por último, yo voy a grabar las dos charlas, las dos conferencias. Si están de acuerdo, yo después las subo a la red y se las comparto. Son de libre distribución, van a estar montadas en la página del portal digital. Y los invito a participar, a que envíen artículos, comentarios de todos aquellos temas relacionados con esta temática. La verdad que ha sido un gusto enorme, les agradezco enormemente que hayan participado. Un abrazo y un feliz día de trabajador para todos. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, muchachos. Son dos cracks ustedes, ¿eh? Son dos cracks. Sos un crack, Marcus.